vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Saben que los días viernes tenemos nuestra velada de oración y solamente es un pequeño tema el que quiero desarrollar. Y en ese sentido, pues vamos a estar hablando acerca de una secuencia de temas a lo largo de estas semanas que vienen. Y bueno, voy a empezar con la condición de que pues Dios nos pide que oremos constantemente en una condición en donde el Señor nos muestra que lo hagamos en público y también en privado. La oración pues lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunicación y un compañerismo muy estrecho con Dios. Por lo tanto, fíjense, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en esa relación personal con Él, para que nosotros cultivemos nuestra relación con ese Dios todopoderoso. Cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios. Y fíjense que es tanto para aquellos por los que oramos y pues obvio, también para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual pues Dios llena nuestra alma, nuestro ser completo. Muchas veces venimos vacíos delante de Dios y Él llena nuestra existencia con el poder de su Espíritu Santo hasta rebosar nuestra copa. Así lo dice la palabra de Dios y así lo creo. Entonces, en nuestras oraciones, todos nosotros pues podemos abrir nuestro corazón a Dios como si lo hiciéramos con un gran amigo, con esa persona que ha estado a nuestro lado en las buenas, en las malas. Y podemos recibir una renovada confirmación de su amistad para con nosotros. Fíjense qué maravilloso es todo esto, mis amados. Entonces, nosotros debemos ver que la condición de lo que necesitamos en estos tiempos, pues es seguir aprendiendo cada vez más acerca de lo que las escrituras nos enseñan. Pero yo quiero llevarlos un poco más allá. Lo de menos es estar aprendiendo constantemente. Lo que realmente después de aprender debe importar y debemos buscar es aplicar lo que estamos aprendiendo. O sea, no ser solamente oidores de la palabra, sino también ser hacedores de la misma. Pablo nos escribe y nos da un gran ejemplo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, y él hace una declaración muy fuerte cuando dice, oraré con el Espíritu. Entonces, en ese sentido, Consuelito, no sé si me puedas apoyar en apagar tu micrófono, porque hace un ruido, a ver si pudieras apoyarme. Ya lo tengo apagado. No, sí, se te escucha. Se te escucha perfectamente bien. No seas malita, si puedes, te sales un poquito y te vuelves a meter, porque a lo mejor se quedó trabado. Perdón. Ándale, gracias. Bueno, una disculpa para mi hermana Consuelito, pero espero que no se moleste. Entonces, nosotros, pues necesitamos aplicar lo que estamos aprendiendo, ser hacedores de la palabra. Y fíjense, yo lo que en este momento puedo comentarles acerca de lo que es la verdadera oración, es que tenemos que orar con el Espíritu Santo, en comunión con Él. Y lo que es orar con el Espíritu, también lo tenemos que aprender a orar con la mente. Y tenemos que aprender cuáles son algunos usos y aplicaciones de lo que hemos explicado acerca de la oración. Ya durante mucho tiempo hemos hablado respecto a esto. Entonces, resumiendo un poquito esto, pues la oración es abrir nuestro corazón a ese Dios todopoderoso de una manera sincera, sensible y afectuosa. Y todo esto lo podemos hacer solamente
por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Esto pues nosotros lo hemos entendido correctamente, y de esa manera pues nosotros podemos ver cómo las cosas que Dios ha prometido o que efectivamente son conforme a la palabra de Dios, pues vienen a redundar en un beneficio o en un bien para la iglesia cuando tú y yo nos sometemos por fe a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver algunas cosas que vamos a ir aprendiendo en estas semanas que vienen. Primero, pues debemos entender y propiamente definir correctamente que nuestras oraciones deben ser sinceras, deben ser oraciones sensibles, deben ser nuestras oraciones para servir, ¿verdad? Y abrir afectuosamente nuestra alma a Dios Padre por medio del Espíritu Santo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esto nos lleva a ver que si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, pues debemos orar, como les decía, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Esto es para que nuestras oraciones sean respondidas conforme a la voluntad de Dios. Y debemos orar por cosas tales como las que Dios ha prometido, o sea, que sea conforme a su palabra. Recuerden que Dios va a respaldar siempre su palabra, no necesariamente lo que nosotros hayamos querido, ¿cómo se llama? Nada más arbitrariamente para orar, no. Nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que debe ser para el bien, primeramente, de la iglesia, así como para el bien de otras personas, nuestra intercesión. O sea que no debe ser nuestra oración egoísta, y debemos orar siempre en fe y con un sometimiento a la voluntad de Dios. Hemos estado orando hemos estado estudiando que nosotros debemos aprender a llevar cautivos nuestros pensamientos hasta la obediencia a Cristo. Y bueno, pues vamos a empezar con una condición de lo que es la oración sincera. Debemos recordar, mis amados, que la oración, como les dije hace un momento, es abrir nuestro corazón a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa. Esto debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda y con el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, que son conforme a su bendita palabra y deben ser para el bien de la iglesia, sometiéndonos nosotros en fe a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando empezamos nuestra oración, debemos recordar en todo momento que debemos abrir sinceramente nuestro corazón a Dios. Luego, entonces, la sinceridad es una gracia que debe correr a través de toda la gracia de Dios en nosotros. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da poder, que nos da autoridad. La sinceridad, por lo tanto, debe controlar e impregnar todas nuestras acciones como hijos de Dios. Si nuestras acciones no son sinceras, pues entonces, desgraciadamente, no vamos a tener la aprobación de Dios. Y esto pues viene a redundar en que nuestras oraciones pues no van a tener eco, no van a tener esa autoridad, esa condición para que Dios pues propiamente actúe conforme a su voluntad respecto a nuestras oraciones. Entonces, lo que debe ser cierto en cuanto a las acciones sinceras debe ser igualmente verdad en una oración sincera. Y fíjense, el rey David habla de esto cuando menciona sus propias oraciones. Y vamos a leer el Salmo número 66, del versículo 17 al 19. Yo espero que ya estén constantemente puestos en su palabra, que la tengan a la mano para que inmediatamente que haga una cita, pues en consecuencia ustedes rápidamente la puedan buscar. Salmo número 66, versículos del 17, es más, vamos a leer hasta el 20.
Dice la palabra de Dios: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Fíjense bien cómo aquí el rey David habla con sinceridad. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a mi pecado, a mi iniquidad, pues el Señor no me habría escuchado. Entonces vemos cómo la sinceridad es un elemento crucial en la oración. Y a menos que seamos sinceros, pues Dios no va a considerar nuestras palabras como una oración en el mejor sentido. El Salmo número 16, vamos a buscar el Salmo número 16, del versículo 4, del 2 al 4, del versículo 2 al 4, y dice la palabra de Dios: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que no sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Fíjense, Dios también nos dice que si nosotros no llegamos a Él con una sinceridad en lo profundo de nuestro corazón, pues desgraciadamente Él va a atender esa petición de una manera diferente. Nosotros queremos que pues nuestras peticiones, ¿verdad?, sean atendidas conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces Dios nos llama a ser sinceros delante de Él. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Es una declaración muy fuerte desde el versículo 11. En Jeremías, pues la verdad es que la palabra de Dios nos lleva a una situación en donde dice, voy a citar desde el versículo 11 de Jeremías 29, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte la esperanza que necesitas. Y luego vienen los dos versículos que quiero citar en este momento respecto a lo que estamos estudiando. Dice: entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Aquí hay una palabra en donde el Señor nos llama a ser sinceros, buscando a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. También quiero decirles que el Señor ha rechazado muchas oraciones por su falta de sinceridad. Obviamente, siempre da la respuesta, pero también la respuesta, recordemos que puede ser una respuesta de rechazo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Dios dijo por medio de los profetas, y voy a citar a Oseas capítulo 7, versículo 14. Dice: y no clamaron a mí con su corazón, es decir, con sinceridad. Dice: cuando gritaban sobre sus camas, cuando estaban en grandes aprietos y la almohada no los dejaba dormir, pues ahí estaban gritando, ¿verdad? Y clamaban a Dios, pero no desde lo profundo de su corazón, no con sinceridad. Entonces vemos que ese tipo de oraciones suelen ser presuntuosas. Sus oraciones pueden ser hipócritas y pueden solamente ser un espectáculo para que los demás vean a esa persona que está, entre comillas, orando con mucha elocuencia, con una, entre comillas, situación de poder, ¿verdad? Muchas veces este tipo de personas oran para ser aplaudidos por esas ruidosas oraciones, por esas exclamaciones de: oh Señor, yo te pido, Padre, que... Ese tipo de situaciones en muchas ocasiones lo único que nos llevan a ver es que no está haciendo desde lo profundo de su corazón. Solamente quieren ser vistos. ¿Ok? Entonces,
En ese sentido, mis amados, pasa la situación en donde, por ejemplo, cosa contraria, nuestro Señor Jesucristo elogió a Natanael por la sinceridad con la que estaba orando cuando lo vio sentado bajo la higuera. Y leemos en Juan 1:47 y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, imagínense, cuando nuestro Señor Jesucristo hace una declaración de esa naturaleza para nosotros como personas, tú te imaginas que el Señor pueda declarar de ti que tú eres una persona en quien no hay engaño, que eres verdadero, que eres sincero propiamente. Entonces, nosotros podemos suponer, ¿verdad?, que este buen hombre, Natanael, estaba abriendo su corazón a Dios en una oración debajo de la higuera. Jesús sabía que oraba con un espíritu sincero y genuino delante del Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, la sinceridad es uno de los principales ingredientes en la oración que llevan a Dios a escucharla, a considerarla y a responderla. Así pues, dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Cómo quieres que sean escuchadas tus oraciones? ¿Como un sacrificio de impío, de una persona que no es sincera, o como una oración de un recto delante de Dios? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial de la oración que es aceptable para Dios? ¿Ven? Pues es porque la sinceridad nos lleva a abrir nuestro corazón a Dios con sencillez y hablarle de nuestra situación claramente, sin evasivas, sin estarle dando vueltas y vueltas, ¿no? Con Dios tenemos que ser directos, porque Él conoce todo de nosotros. La sinceridad en la oración, y con esto termino el comentario, fíjense bien, estimula su corazón a condenar su pecado sin rodeos, sin ocultar los hechos, sin ocultar intenciones o sentimientos bajo falsas excusas o disimulos. Cuando oramos de todo corazón, con sinceridad, clamamos a Dios con ganas, ¿verdad?, sin querer halagarnos a nosotros mismos o tratar de elogiar nuestra, entre comillas, justicia. El Señor le declara al profeta Jeremías en Jeremías 31, versículos 18 y 19, y dice la palabra de Dios, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que la sinceridad es siempre igual en una persona, ya sea que ore en un rincón a solas o abiertamente delante de todo el mundo, con público o sin público, pues la sinceridad, ¿verdad?, no sabe cómo llevar dos máscaras diferentes. No es doble cara, ¿verdad? Como pudiendo llevar una para aparentar delante de los demás y otra en un rincón para un momento con Dios. No, mis amados, nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos ser sinceros y debemos verdaderamente buscar la presencia de Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Debemos estar con Él en lo que reconocemos como el deber placentero de la oración sincera, de la oración de lo profundo del corazón. Y fíjense cómo lo dije. Para nosotros debe de ser un deber, sí, porque Dios nos lo ordena, pero debe ser un deber placentero. Es como cuando tú haces algo
que lo tienes que hacer por obligación, pero lo haces con deleite, con gozo, con gusto, con una idea clara de saber que cuando termines de hacer eso que te obligan a hacer, vas a tener hasta beneficio y lo vas a disfrutar. Es así como Dios nos llama a tener nuestras oraciones delante de Él. La oración sincera no debe ser de labios para afuera, porque Dios, a final de cuentas, examina nuestro corazón. La oración del corazón mira a Dios. La oración del corazón que Dios reconoce es aquella oración de sus hijos, como tú y como yo, que va acompañada de la sinceridad. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.